Imagina descubrir que tus propios hijos te abandonaron en medio de la nada, sin agua, sin luz, sin una sola llamada para saber si sigues vivo. Eso no es una película de terror. Eso es lo que le pasó a dos personas reales, dos ancianos que habían dado toda su vida por una familia que un día simplemente desapareció. Pero lo que sucedió después va a cambiar la forma en que ves el amor, el tiempo y lo que los seres humanos son capaces de construir cuando no les queda nada más que las manos y la voluntad de seguir. ¿Desde dónde nos estás viendo y qué hora es ahí en este momento? Había una tarde en particular, una de esas tardes de octubre, donde el viento baja de la sierra con olor a tierra mojada y promesa de lluvia, cuando don Aurelio Mendoza se sentó en el filo de lo que alguna vez fue una ventana y no dijo nada. No lloró, no gritó. Solo miró el horizonte con esa clase de silencio que no es paz, sino el sonido de alguien calculando cuánto le queda de fuerza antes de que el peso lo aplaste por completo. A su lado, doña Carmen, su esposa de 54 años, recogía pedazos de teja caída con las manos desnudas. No porque supiera qué hacer con ellos, sino porque moverse era la única forma que conocía de no hundirse. Llevaban 17 días en esa cabaña, una cabaña que no era una cabaña, era un esqueleto, una estructura de adobe y madera que el tiempo, la humedad y el abandono habían devorado con paciencia hasta dejarla en los huesos. El techo tenía más huecos que cubierta. El piso de tierra estaba hundido en un costado como si la tierra misma estuviera tratando de tragarse el lugar. Las paredes tenían grietas por donde entraba la luz. Y también el frío. Eso era todo lo que tenían. Eso, y el silencio de unos teléfonos que ya no sonaban, porque sus hijos, los 4 hijos a los que habían criado, alimentado, educado, sacrificado, amado sin condición durante décadas, habían tomado una decisión. Una decisión que no les comunicaron con una conversación difícil, con lágrimas, con argumentos. Se la comunicaron con ausencia, con mensajes que dejaron de llegar, con llamadas que dejaron de contestarse, con una distancia que primero fue física y luego se convirtió en algo mucho más cruel: indiferencia total. Don Aurelio y doña Carmen no fueron abandonados en un momento dramático. Fueron abandonados en cámara lenta, como cuando el agua se va de un recipiente gota a gota y tú ves el nivel bajar pero no puedes creer que de verdad vaya a quedarse vacío, hasta que lo está. Pero esta no es una historia sobre el abandono. Esta es una historia sobre lo que 2 personas pueden construir cuando el abandono los deja solos frente a sí mismos. Esta es una historia sobre un paraíso. Para entender dónde terminaron, hay que entender de dónde venían. Don Aurelio nació en 1900, un pueblo del estado de Michoacán que aparece en los mapas con letra pequeña, de esos lugares que los cartógrafos incluyen casi por compromiso. Creció en una familia de jornaleros donde el trabajo no era una opción ni una virtud. Era simplemente lo que hacían los seres humanos para sobrevivir. Su padre se levantaba antes del sol, su madre se dormía después de él. Nadie hablaba de cansancio porque el cansancio era el estado natural de las cosas. Aprendió a trabajar la tierra antes de aprender a leer con fluidez. Aprendió que las manos que no producen son manos que no merecen comer, no porque alguien se lo dijera con crueldad, sino porque la realidad se lo enseñaba todos los días con la neutralidad absoluta de quien no tiene agenda personal. A los 19 años conoció a Carmen en una feria de pueblo. Ella vendía tejidos con su madre. Él fue a comprar un cinturón y salió sin el cinturón, pero con el nombre de ella escrito en la mente como una canción que no podía quitarse. 3 meses después estaban comprometidos. 6 meses después, casados. No por prisa, por certeza. Esa certeza, esa convicción tranquila de que habían encontrado algo real, fue el primer cimiento de todo lo que vino después.
Los primeros años fueron duros de una manera que la gente joven de hoy difícilmente puede imaginar. Vivían en un cuarto rentado donde la lluvia entraba por el techo cada verano. Comían lo que alcanzaba, que a veces no era mucho. Cuando nació el primer hijo, Aurelio trabajaba doble turno en una fábrica y además hacía trabajos de albañilería los fines de semana. Carmen cosía prendas por encargo desde casa, cargando al bebé en una tela atada al cuerpo, mientras sus manos no paraban. No se quejaban, no porque fueran santos, sino porque quejarse no cambiaba nada, y ellos eran gente pragmática que prefería invertir la energía en soluciones. Con los años, la situación mejoró, no de manera espectacular, no como en las películas donde de repente alguien tiene éxito y todo cambia. Mejoró de la manera lenta y honesta en que mejoran las cosas cuando la gente trabaja con constancia y no malgasta lo que gana. Pudieron comprar un terreno pequeño, construyeron una casa modesta, tuvieron 4 hijos, 2 hombres, 2 mujeres. Los criaron con los valores que a ellos les habían dado forma: trabajo, respeto, responsabilidad, familia primero. Les dieron lo que pudieron, a veces más de lo que podían. Hubo sacrificios que los hijos nunca conocieron porque Aurelio y Carmen no eran de los que exhiben sus heridas para cobrar deudas emocionales. Eran, en el sentido más puro de la palabra, padres que daban sin llevar la cuenta, y eso, con el tiempo, resultó ser un error. No porque dar sea malo, sino porque cuando das sin límites a personas que no han aprendido a valorar, terminas creando seres que toman sin apreciar. No es una regla universal, pero en esta historia fue la regla. Los 4 hijos crecieron, se fueron a la ciudad, hicieron sus vidas, tuvieron sus propias familias, sus propios trabajos, sus propios problemas, y en ese proceso de construirse a sí mismos, fueron dejando a sus padres en un lugar cada vez más periférico. Primero las visitas se espaciaron, luego las llamadas se hicieron más cortas, luego más infrecuentes, luego ocasionales. Don Aurelio y doña Carmen lo notaron. Por supuesto que lo notaron, pero se dijeron lo que los padres se dicen en esas situaciones: que los hijos están ocupados, que la vida moderna es así, que en cuanto tengan un momento libre van a venir, que hay que entenderlos. Esa comprensión tiene un nombre más preciso: negación. Cuando Aurelio cumplió 72 años, nadie llamó. No es que llamaran tarde o que la felicitación llegara al día siguiente con una disculpa. Es que no llamó nadie. El teléfono estuvo en silencio todo el día. Carmen intentó disimularlo preparando una cena especial, poniendo la mesa bonita, cocinando los platillos favoritos de su esposo como si la celebración fuera suficiente, sin importar que fueran solo ellos dos. Aurelio comió en silencio. Sonrió. Le dijo que todo estaba delicioso. Y cuando Carmen fue a la cocina a lavar los platos, él se quedó mirando la llama de la vela que ella había puesto en el centro de la mesa, y algo en su interior, algo que había sostenido con esfuerzo durante años, comenzó a ceder. No lo expresó esa noche, ni al día siguiente. Aurelio era un hombre de los que procesan en silencio y actúan con calma. Pero Carmen lo conocía desde hacía más de 50 años. Lo conocía en sus silencios tanto como en sus palabras, y supo que algo había cambiado. Los meses que siguieron fueron una prueba de resistencia emocional para los dos. La situación económica también se había complicado. La pequeña pensión que recibía Aurelio apenas alcanzaba para lo básico. La casa que habían construido con tanto esfuerzo necesitaba reparaciones que no podían costear. Intentaron comunicarse con los hijos para hablar de la situación, para explorar si podían ayudar de alguna manera, no pedir dinero. Ellos nunca habían pedido dinero, sino simplemente hablar. Las respuestas fueron vagas. Promesas sin fecha, palabras que sonaban bien y no significaban nada. Ahorita que pase esto te llamamos. En cuanto podamos, vamos. Claro que sí, papá, no te preocupes. El tiempo pasó.
Nadie fue, nadie llamó. Y entonces llegó el momento que Aurelio había estado evitando pensar. Tuvieron que dejar la casa. No fue dramático en la forma en que uno esperaría. No hubo una crisis repentina ni una escena de gente llorando en la calle. Fue una serie de circunstancias que se fueron acumulando hasta que la única salida era marcharse. La pensión no alcanzaba para la renta, más los servicios, más la comida. La casa propia necesitaba reparaciones estructurales costosas que estaban fuera de su alcance. Y los hijos, cuando finalmente respondieron a los mensajes urgentes, dijeron que en este momento no podían ayudar. En este momento, Aurelio y Carmen empacaron sus cosas, lo que cupiera en 2 bolsas grandes y una caja, y se fueron. ¿A dónde va una pareja de ancianos cuando sus hijos no los reciben? ¿A dónde pueden? Y lo que pudieron fue una propiedad que Carmen había heredado de su padre hacía décadas. Un terreno pequeño en las afueras de un pueblo serrano, con una construcción que alguna vez había sido una cabaña de madera y adobe, pero que los años sin mantenimiento habían reducido a una ruina. Eso fue lo que encontraron cuando llegaron, y durante los primeros días, mientras Aurelio medía el daño con ojos de albañil y Carmen limpiaba décadas de polvo y abandono con las manos, ninguno de los dos habló del futuro, porque el futuro, en ese momento, no era algo que pudieran permitirse contemplar sin quebrarse. La primera noche en la cabaña fue la noche más larga de sus vidas. No había cama. Durmieron en un colchón inflable que habían traído consigo, en el único rincón del cuarto principal, donde el techo no tenía huecos. Afuera, el viento de la montaña golpeaba las paredes de adobe con una insistencia que parecía personal. Adentro, el frío se filtraba por las grietas con la eficiencia de un intruso que conoce bien la casa. Carmen no durmió. Escuchó la respiración de su esposo, más agitada de lo normal, como si incluso dormido cargara un peso. Y en la oscuridad de esa cabaña rota, en ese silencio que olía a tierra húmeda y madera vieja, tomó una decisión. No iba a dejarlo caer. No iba a dejarse caer ella tampoco. Habían construido una vida de la nada antes. Podían hacerlo de nuevo. No tenían otra opción. Y esa falta de opción, paradójicamente, era lo que más claridad le daba. A la mañana siguiente, cuando Aurelio abrió los ojos y vio el techo roto y la luz del amanecer entrando por los huecos, como si el sol estuviera mirando desde arriba con cierta curiosidad, Carmen ya tenía café caliente preparado en el pequeño fogón de gas que habían traído. ¿Por dónde empezamos?, le preguntó él, con la voz todavía ronca del sueño. Por lo más urgente, dijo ella. El techo primero. No era una respuesta sentimental, era una respuesta práctica. Y esa practicidad, en ese momento, era exactamente la forma de amor que Aurelio necesitaba. Lo que vino después fue un proceso que no tiene glamour en su descripción, pero tiene una grandeza enorme en su ejecución. Aurelio, a sus 72 años, con las rodillas que le dolían al bajar escaleras y la espalda que le recordaba cada mañana los 50 años de trabajo físico acumulado, comenzó a reparar la cabaña. No tenían dinero para contratar albañiles. No tenían familia que viniera a ayudar. Tenían sus manos, el conocimiento que Aurelio había acumulado décadas atrás cuando trabajaba en construcción, algunos materiales básicos que pudieron comprar con lo poco que tenían, y la voluntad de Carmen que resultó ser, como siempre, había sido el motor real de todo. El primer trabajo fue el techo. Aurelio subía con cuidado, Carmen sostenía desde abajo, los dos comunicándose con esa economía de palabras que solo tienen las parejas que llevan décadas juntas. No necesitaban explicar lo que hacían, se anticipaban, se compensaban. Cuando él se cansaba, ella tomaba el relevo en lo que podía. Cuando a ella le fallaban las fuerzas, él descansaba sin que nadie tuviera que decir nada. Tardaron una semana en tener un techo funcional. No hermoso, funcional.
lo suficientemente sólido para que la lluvia quedara afuera y el calor adentro. Para Aurelio y Carmen, en ese momento, eso era suficiente. Más que suficiente. Después vino el piso, luego las paredes, luego la división de los espacios. Cada tarea tomaba más tiempo del que tomaría a una persona más joven, con más recursos, con ayuda. Pero cada tarea se completaba, lentamente, con errores que corregían, con improvisaciones que a veces funcionaban mejor que los planes originales. Y en algún punto, no hay un momento exacto identificable, sino una transición gradual. El trabajo dejó de ser solo supervivencia y se convirtió en algo más. Se convirtió en propósito. Hay una diferencia crucial entre trabajar porque no tienes opción y trabajar porque encontraste algo que importa. La primera te consume. La segunda te alimenta. Y cuando Aurelio y Carmen cruzaron esa línea invisible, algo cambió en ellos que era visible en cómo se movían, en cómo se hablaban, en los momentos en que uno de los dos se detenía, miraba lo que habían hecho hasta ese punto y sonreía. No de satisfacción conveniente, de asombro genuino. El jardín fue idea de Carmen. Mientras Aurelio trabajaba en las estructuras, ella empezó a limpiar el terreno circundante que durante años había sido invadido por maleza y vegetación silvestre. No con un plan. Al principio, solo por la necesidad de tener espacio para moverse. Pero sus manos, que habían cultivado plantas toda su vida, en macetas pequeñas, en el jardín de la casa que perdieron, en cualquier rincón disponible, empezaron a ver posibilidades donde antes solo había desorden. Encontró debajo de 1900 años de maleza algunas plantas que no habían muerto. Habían sobrevivido sin cuidado, adaptadas al abandono, esperando sin saber qué esperaban. Los encontró uno por uno, un rosal viejo con ramas secas pero raíces vivas. Un árbol frutal que nadie había podado en tanto tiempo que ya no sabía qué forma tener. Hierbas medicinales que crecían salvajes entre las piedras. Carmen los trató como lo que eran, sobrevivientes. Los podó. Los nutrió, los organizó. Y donde no había nada que rescatar, plantó. Tenían pocos recursos para comprar plantas, así que usó métodos que su madre le había enseñado. Semillas guardadas de frutas y verduras que comían, esquejes que pedía a vecinos del pueblo, plantas silvestres que trasplantaba con cuidado desde el campo. El jardín creció lento, como todo lo real, pero creció. El pueblo más cercano quedaba a 40 minutos caminando por un sendero de tierra que en temporada de lluvia se convertía en un lodazal difícil de transitar. Aurelio y Carmen iban cuando era necesario, para comprar lo básico, para recoger materiales de construcción que pagaban con lo que alcanzaba de la pensión, y los habitantes del pueblo los fueron conociendo. Al principio con curiosidad. Luego con respeto, porque hay algo que la gente de los pueblos pequeños reconoce instintivamente: el trabajo honesto, la constancia silenciosa, la dignidad de quien no pide lástima, pero tampoco la rechaza si viene con respeto. Una vecina llamada Esperanza, que tenía 70 años y la energía de alguien de 40, fue la primera en ofrecerles ayuda. No dinero, trabajo. Llegó un sábado por la mañana con su propio machete y pasó el día limpiando la parte del terreno que estaba más invadida, hablando sin parar sobre el pueblo, sobre su familia, sobre sus propias historias de dificultad y recuperación. Cuando se fue al atardecer, Carmen la abrazó en la puerta de la cabaña, que ya tenía puerta, porque Aurelio la había instalado esa misma semana, y ambas mujeres se sostuvieron un momento sin decir nada. Después llegaron otros, un hombre que sabía de electricidad y conectó la cabaña a la red de manera artesanal pero funcional. Una familia joven que tenía materiales sobrantes de su propia construcción y los ofreció sin condición. Un señor que llegó con una carretilla llena de tierra de cultivo para el jardín de Carmen sin que nadie se lo pidiera. Esto es lo que el abandono de los hijos no pudo prever.
que su ausencia abriría espacio para que otros llegaran, no para reemplazar. Los hijos no se reemplazan, pero para demostrar que el mundo tiene más bondad de la que parece, y que esa bondad aparece con más facilidad cuando alguien la merece claramente. Habían pasado 8 meses desde que llegaron a la cabaña, cuando ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Llegó una carta, en papel, de los de antes. Era de uno de los hijos, el menor. Se llamaba Rodrigo. Aurelio la abrió en la mesa de madera que él mismo había construido con tablones rescatados de la cabaña original. Carmen estaba al otro lado, pelando verduras. Ninguno habló mientras él la leía. Ella lo miraba sin mirarlo directamente, con la habilidad de las personas que han aprendido a leer las emociones de alguien sin necesitar verlas de frente. La carta no era larga. Rodrigo escribía bien. Siempre había sido el más estudiado de los 4, pero con esa clase de precisión que a veces esconde más de lo que revela. Explicaba que había sabido por una prima lejana dónde estaban sus padres, que había pensado mucho antes de escribir, que sentía que les debía una explicación, aunque no estaba seguro de que ninguna explicación fuera suficiente. Explicaba que los últimos años habían sido difíciles para él también, que había tomado decisiones de las que no estaba orgulloso, que había priorizado su comodidad sobre su responsabilidad, que no tenía excusas, solo hechos, y los hechos eran que los había fallado. Terminaba diciendo que no esperaba perdón, que entendería si no querían responder, pero que necesitaba que supieran que pensaba en ellos. Aurelio terminó de leer, dobló la carta, la dejó sobre la mesa con mucho cuidado, como si fuera algo frágil. Miró por la ventana. Una ventana que ya tenía vidrio, que él mismo había instalado, hacia el jardín donde los rosales de Carmen estaban a punto de dar sus primeras flores. «¿Qué dice?», preguntó Carmen, aunque sabía que él le iba a leer cuando estuviera listo. Él le leyó la carta en voz alta, con la misma cadencia tranquila que usaba para todo, sin teatralidad, sin añadirle emoción con la voz. Cuando terminó, hubo un silencio largo. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó Carmen. Y esta fue la respuesta de don Aurelio, que importa más que cualquier otra cosa en esta historia. «Voy a responderle, no porque me lo merezca todavía, sino porque yo sí me merezco no cargar odio». Carmen asintió. Eso era todo. Ese asentimiento era el resumen de 54 años juntos. Esa noche Aurelio escribió la respuesta. No sé exactamente qué decía, pero sé lo que no decía. No decía que todo estaba bien, no fingía que el daño no había ocurrido, no le abría la puerta de vuelta como si nada, pero tampoco le cerraba la puerta para siempre. Le decía que estaban bien, que habían encontrado su lugar, que la cabaña estaba tomando forma y que si algún día quería visitar, podía hacerlo. No una invitación urgente, una posibilidad abierta. Esa distinción lo era todo. La primera vez que Rodrigo llegó a la cabaña fue 2 meses después. Llegó en un autobús hasta el pueblo y caminó los 40 minutos del sendero con una mochila en la espalda y la incertidumbre dibujada en cada paso. Carmen lo vio llegar desde el jardín. Lo reconoció a la distancia, aunque había envejecido, aunque traía en el cuerpo las marcas de años difíciles, y no corrió hacia él. Se quedó donde estaba, con las manos todavía con tierra, esperando. Él llegó hasta la entrada, vio la cabaña, vio el jardín, vio todo lo que sus padres habían construido en los meses de su ausencia, y algo en su cara cambió de una manera que no podría describirse fácilmente. Fue como si viera por primera vez algo que siempre había existido frente a él y nunca había mirado con atención real. «Mamá», dijo. Solo eso. Carmen se limpió las manos en el delantal, lo miró un momento y dijo: «¿Tienes hambre? Pasa». No fue un reencuentro de película. No hubo música de fondo ni abrazo dramático en cámara lenta. Fue una madre diciéndole a su hijo que pasara, que había comida. Fue lo más humano posible.
Aurelio estaba dentro, trabajando en una repisa. Cuando Rodrigo entró, los dos hombres se miraron. El tiempo que había pasado pesaba en el aire entre ellos con una densidad casi física. «Papá», dijo Rodrigo. «Siéntate», dijo Aurelio. «Ahora termino esto y hablamos». Y eso fue todo, por ahora. La conversación real llegó esa noche, después de cenar, cuando los tres estaban sentados afuera mirando el cielo que en ese lugar, lejos de las luces de la ciudad, mostraba más estrellas de las que la mayoría de la gente ha visto en su vida. No voy a reproducir esa conversación en detalle, porque pertenece a ellos, pero puedo decir que fue honesta, que Rodrigo no buscó justificarse más de lo necesario, que Aurelio y Carmen no exigieron explicaciones que ya habían superado la necesidad de tener, que hubo momentos de silencio que valían más que las palabras, que cuando Rodrigo se fue 3 días después, algo había cambiado. No todo, no de manera milagrosa, pero el primer paso real de un camino que antes ni existía. Los otros 3 hijos no vinieron, todavía no. Y Aurelio y Carmen tomaron la decisión de no buscarlos, no por orgullo, por algo más complejo, por amor propio, por el reconocimiento de que la relación con sus hijos era algo que tenía que reconstruirse, si se reconstruía, desde el deseo de ellos, no desde la necesidad de sus padres. Fue la decisión más difícil que tomaron. Y fue la más sana. Siguieron construyendo. Fue en el mes 10 cuando la cabaña empezó a parecerse a lo que Carmen había visto en su mente desde el principio. No una ruina reparada, un hogar. La diferencia entre los dos es enorme y completamente intangible. Una ruina reparada funciona, un hogar vive, y la cabaña de don Aurelio y doña Carmen empezó a vivir de una manera que era difícil de explicar, pero inmediatamente perceptible para cualquiera que llegara. Las paredes, que habían consolidado con una mezcla de adobe nuevo y cal, tenían un tono cálido que cambiaba con la luz del día. Por las mañanas eran casi doradas. Al mediodía se volvían blancas. Al atardecer tomaban el color del barro húmedo, que es uno de los colores más hermosos que existen, aunque nadie habla de él. El jardín de Carmen era ya, sin ninguna exageración, extraordinario. No en el sentido de jardines diseñados por profesionales, con presupuestos considerables, sino en el sentido de algo que ha crecido con amor y que lo muestra. Había flores de colores que Carmen había combinado con un instinto casi musical, como si los colores tuvieran ritmo y ella supiera cómo acompasarlos. Había hierbas medicinales organizadas en secciones que ella conocía de memoria. Había árboles frutales que ya daban sus primeras cosechas modestas. Había una pequeña fuente que Aurelio había construido con piedras del río cercano y que hacía un sonido de agua que convertía cualquier tarde en algo cercano a la meditación. Había mariposas. Esto parece un detalle menor. No lo es. Las mariposas no van a donde no hay vida real, van a donde hay flores que merecen la visita, aire limpio y un silencio que no las asusta. El jardín de Carmen era un lugar de mariposas, y eso decía todo. Esperanza, la vecina que había llegado con su machete ese primer sábado, empezó a traer a otras personas a ver la cabaña, no con fanfarria, solo de manera natural, como quien muestra algo que vale la pena ver. Llegaban, miraban y preguntaban cómo lo habían hecho. Y Aurelio y Carmen respondían con la misma honestidad con que habían vivido todo. Poco a poco, con lo que hay, sin saber qué va a salir, pero confiando en que si pones trabajo y cuidado, algo sale. Esa respuesta, simple como sonaba, contenía una sabiduría que la gente reconocía, no como un discurso, como una verdad vivida. Alguien tomó fotos, alguien las compartió. Y entonces comenzó algo que Aurelio y Carmen no habían buscado, no habían planeado, y que llegó con la misma naturalidad desconcertante con que llegan las cosas realmente buenas.
La historia llegó a la gente. La primera vez que alguien de fuera del pueblo llegó a conocer la cabaña, Aurelio pensó que se había equivocado de camino. Era una mujer joven, de unos 30 años, con una cámara y una expresión de genuina curiosidad. Había visto las fotos que circulaban en redes sociales y había decidido venir a ver con sus propios ojos. No era periodista, era simplemente alguien a quien la historia le había llegado de una manera que no pudo ignorar. Se quedó 4 horas. Habló con ambos. Caminó por el jardín. Tomó fotos con permiso. Y cuando se fue, le dijo a Carmen algo que se quedó grabado. Lo que ustedes hicieron aquí no es solo una casa, es una declaración. Carmen pensó en eso mucho tiempo después. ¿Una declaración? ¿De qué? De que el dolor no tiene que definirte, de que los 70 años no son el final de nada, de que el amor entre 2 personas, cuando es real, cuando ha sobrevivido décadas y crisis y pérdidas, tiene una capacidad constructiva que ninguna circunstancia puede agotar completamente. Eso era la cabaña. Una declaración de amor hecha de adobe, madera, flores y trabajo. Más personas vinieron, cada vez más, no en avalancha, en flujo constante. Parejas que llegaban los fines de semana, familias que traían a sus hijos para mostrarles algo concreto sobre lo que 2 personas podían construir, personas mayores que llegaban solas, con algo en los ojos que era mezcla de reconocimiento y esperanza. Aurelio y Carmen los recibían a todos. Siempre había café, siempre había algo del jardín en la mesa. Fruta fresca, hierbas para la infusión, flores recién cortadas en un vaso de agua. No cobraban. No tenían página web. No habían pensado en nada de eso. Simplemente recibían porque toda su vida habían sido personas que dan, pero la vida tiene una forma de compensar esa clase de generosidad. No siempre, no con justicia perfecta, pero a veces. Un hombre que había llegado a visitar la cabaña y había quedado profundamente conmovido, regresó semanas después con materiales de construcción que necesitaban para completar una parte del proyecto que habían tenido que dejar pendiente por falta de recursos. No hizo anuncio. Llegó con su camioneta cargada y los descargó con la misma naturalidad con que uno le trae a un amigo algo que sabe que necesita. Otra persona les llevó semillas raras para el jardín de Carmen, variedades de flores que no se encontraban fácilmente, traídas de un viaje. Carmen las recibió como si fueran joyas, que en su mundo lo eran. Una maestra que venía del estado de Jalisco llegó a pedirles si podría traer a sus estudiantes de preparatoria. Quería que los jóvenes vieran, con sus propios ojos, lo que era posible cuando la adversidad se enfrentaba con trabajo y dignidad, en lugar de victimización y rendición. Aurelio aceptó con una condición: que los estudiantes ayudaran en el Chinta jardín mientras estuvieran ahí, no como tarea, como participación real. La maestra aceptó de inmediato. El día que llegaron los 32 estudiantes, con sus teléfonos, sus audífonos, su energía desordenada y su indiferencia inicial de adolescentes, algo interesante ocurrió. Carmen los llevó al jardín y comenzó a hablarles sin micrófono, sin presentación formal, simplemente explicando qué planta era qué y por qué estaba donde estaba. Y los 32 estudiantes, uno por uno, guardaron los teléfonos y escucharon. Aurelio lo vio desde la puerta de la cabaña y tuvo que voltear a otro lado para que nadie lo viera sonreír de la manera en que sonrió. ¿Qué pasó con los hijos? Esta pregunta merece una respuesta honesta, no conveniente. Rodrigo siguió visitando, no con la frecuencia que tal vez sus padres hubieran deseado, pero con consistencia. Cada visita era diferente a la anterior. Cada visita los dejaba un poco más cerca de ser lo que necesitaban ser para poder tener una relación real, no la relación idealizada que existía en el mundo donde el daño no había ocurrido. Una nueva relación, construida sobre lo que quedaba después de que la verdad había limpiado todo lo falso.
Los otros 3 hijos. La respuesta es que la historia de Aurelio y Carmen llegó a ellos también. Por las redes sociales, por la gente del pueblo, por caminos que no son completamente claros, pero que son los que toma la verdad cuando quiere llegar a donde debe. Uno de ellos, una de las hijas, envió un mensaje de texto. No una visita, no una llamada. Un mensaje. Pero era algo. Era el primer movimiento en una dirección que antes era un muro. Los otros 2 permanecen en silencio. Y Aurelio y Carmen viven con eso. No porque sea fácil, porque es lo que es. Y porque hace mucho tiempo aprendieron, o terminaron de aprender, allá en esa cabaña rota mientras el viento de la sierra les prometía lluvia, que no puedes controlar lo que otros deciden. Solo puedes controlar lo que tú construyes, y ellos habían construido algo extraordinario. Déjame decirte lo que es la cabaña hoy. Es una estructura de adobe y madera que ha sido completamente restaurada, con esa clase de calidad artesanal que viene de manos que conocen su trabajo y que trabajan con amor. Las paredes tienen el color cálido del barro bien trabajado. El techo es sólido, con vigas de madera que Aurelio instaló una a una con la paciencia que la vejez, paradójicamente, regala a quienes la aceptan. Las habitaciones son pequeñas, pero tienen lo que necesitan. Hay libros en los estantes. Carmen siempre ha sido lectora, y hay plantas en todas las ventanas porque Carmen no concibe un interior sin verde. Hay fotografías en las paredes, de cuando eran jóvenes, de sus primeros años juntos, de los hijos cuando eran niños. No las ha quitado. Son parte de su historia. La historia no se edita aunque duela. Afuera, el jardín es el que ya describí. Extraordinario en la manera silenciosa y real que tienen las cosas que crecen lento y bien. Hay un área donde Aurelio construyó una mesa grande y 6 sillas para cuando llegan visitas. Siempre hay visitas. La mesa siempre tiene algo encima: frutas, café, una jarra de agua fresca con hojas de menta del jardín. Hay un sendero de piedras que Carmen diseñó, con un sentido del espacio que cualquier arquitecto envidiaría, que conecta la entrada con el jardín principal, rodeando la cabaña de manera que quien camina por él ve la propiedad desde ángulos diferentes, y cada ángulo es distinto y hermoso. Hay pájaros, muchos pájaros, del tipo que vienen cuando hay agua, frutas y silencio. Carmen los conoce por nombre, no el nombre científico, sino los nombres que ella misma les ha dado, que son mucho mejores. Y hay sobre todo una atmósfera que es difícil de describir con precisión, pero que todos los que han visitado el lugar mencionan con alguna variación de las mismas palabras: paz, calidez, vida. Es un paraíso. No en sentido metafórico grandilocuente, en el sentido más concreto y humano, un lugar donde la vida ha decidido instalarse con intensidad, porque las personas que cuidan ese lugar lo merecen. Don Aurelio tiene 74 años ahora. Las rodillas le siguen doliendo. La espalda le recuerda cada mañana lo que ha vivido. Los ojos necesitan lentes para leer, que ha perdido 3 veces y encontrado 2. Duerme menos de lo que debería. Y sin embargo, hay en él una energía que la mayoría de la gente de 40 no tiene. No la energía eléctrica y ansiosa de la gente que todavía no sabe quién es. La energía tranquila y profunda de alguien que sabe exactamente para qué está en este mundo y lo está haciendo. Se levanta al amanecer. Siempre ha sido así. Hace café. Siempre hace él el primer café del día. Es una costumbre que viene de 40 años atrás, cuando Carmen quedó embarazada por primera vez y tenía náuseas por las mañanas, y él empezó a preparar el inocente así café para tenerlo listo cuando ella se levantara, y nunca dejó de hacerlo. Ese detalle por sí solo podría ser todo este guión. Sale al jardín con su taza. Camina el sendero de piedras en la luz de la madrugada. Ve las plantas que Carmen
Cuida con la atención con que otros cuidan a sus hijos, porque para Carmen son, en cierto sentido, exactamente eso. Escucha los pájaros que empiezan antes que el sol. Y en ese momento, que se repite cada mañana con la constancia de lo que es sagrado, aunque nadie lo haya declarado así, Aurelio Mendoza, que fue abandonado por sus hijos, que perdió su casa, que llegó a una ruina con 2 bolsas y una caja y el peso de un corazón que aprendió a cargar lo que no eligió cargar. Ese hombre está en paz, no en la paz del que no tiene problemas, en la paz del que ha aprendido a vivir con los suyos sin que lo consuman. Doña Carmen tiene 71 años. Sus manos, que han trabajado toda su vida, muestran ese trabajo en cada línea y cada cicatriz pequeña. Son las manos más bonitas que conozco en esta historia, aunque ella probablemente se reiría si se lo dijera. Sigue siendo el motor, la que ve lo que hay que hacer antes de que haya que hacerlo, la que toma decisiones con la calma de quien ha aprendido que la urgencia rara vez ayuda y casi siempre estorba, pero hay algo en ella que cambió durante estos años en la cabaña, algo que es difícil de nombrar con exactitud. Antes, su energía iba hacia afuera, hacia los hijos, hacia la familia, hacia todo lo que necesitaba su atención. Ahora tiene una especie de centro, un eje alrededor del cual todo lo demás gira, pero que no se mueve con el movimiento de las cosas. Los que la conocen dicen que tiene una serenidad nueva, no la resignación que a veces se confunde con serenidad, algo genuino. La serenidad de quien ha estado en el fondo y ha encontrado ahí, contra toda expectativa, tierra firme donde pararse. Hay una imagen que quiero que lleves contigo. Es una tarde cualquiera en la cabaña. El sol está bajando detrás de los cerros y esa luz de las 6 de la tarde en la montaña está haciendo lo que esa luz hace, pintando todo de colores que durante el día no existen. El jardín de Carmen está en ese color que es entre dorado y cobre que tienen las flores cuando la luz las toca en ese ángulo exacto. El aire huele a tierra y a flores y a algo que están cocinando adentro. En la mesa grande que Aurelio construyó afuera hay sentadas 4 personas. Aurelio y Carmen, Esperanza la vecina y Rodrigo, que llegó esa mañana con su mochila y la mirada de alguien que todavía está aprendiendo cómo volver. No están hablando de nada importante. Están hablando de lo que va a llover, de cómo está quedando la nueva sección del jardín, de una historia graciosa que Esperanza cuenta sobre algo que pasó en el pueblo. Hay café, hay pan que Carmen horneó esa mañana, hay luz suficiente para ver los rostros con claridad. Esta imagen existe, ocurrió, ocurre. Y en ella está todo lo que hay que entender sobre lo que el abandono no pudo destruir, sobre lo que el trabajo honesto puede crear, sobre lo que el amor entre 2 personas puede sostener cuando todo lo demás falla. ¿Qué nos enseña esta historia? No voy a darte una lista. Listas son para supermercados, no para verdades que importan. Te voy a decir una sola cosa, que contiene todo lo demás. Hay personas en el mundo que cuando la vida las reduce a lo esencial, descubren que lo esencial es suficiente, más que suficiente. Descubren que lo que creían que necesitaban, la validación de sus hijos, la casa que habían construido, la vida que habían planificado, no era lo que los definía. Lo que los definía era lo que llevaban adentro, la capacidad de trabajar, la capacidad de amar. La capacidad de no rendirse, no por terquedad, sino por convicción de que la vida merece el esfuerzo de ser vivida bien. Don Aurelio y doña Carmen son esas personas, y su cabaña, ese paraíso de adobe y flores y café caliente y mariposas y pájaros, y una mesa donde siempre hay lugar para alguien más, es la prueba física, visible, tangible, de lo que esas personas pueden hacer. No necesitaron que sus hijos regresaran para ser felices. Lo que encontraron fue mejor que la espera. Se encontraron a sí mismos en la versión más honesta y más completa que habían sido en toda su vida. Y eso, amigos, es algo que nadie les puede quitar. Pienso mucho en ese primer amanecer. Aurelio,
mirando el techo roto. Carmen ya con el café. La pregunta que él le hizo: ¿por dónde empezamos? Por lo más urgente. El techo primero. No dijeron, necesitamos un plan. No dijeron, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esto? No dijeron, no podemos. Dijeron, el techo primero. Hay una inteligencia enorme en esa respuesta. Una inteligencia que no viene de libros, sino de décadas de vivir con los pies en la tierra y las manos en el problema. El techo primero. Lo que está sobre tu cabeza. Lo que te protege mientras construyes todo lo demás. En la vida, también. Cuando todo se cae, el techo primero. La estabilidad mínima que te permite seguir. No resolver todo de golpe. No tener el plan completo, solo lo suficiente para que mañana puedas seguir trabajando. Y después el piso, después las paredes, después el jardín, después la mesa afuera, después las visitas, después la historia que llega a otras personas y les cambia algo que no sabían que necesitaban cambiar. Todo viene del techo primero. Esta historia no tiene un final porque la historia continúa. La cabaña sigue creciendo. El jardín siempre tiene algo nuevo que Carmen está probando, alguna combinación de plantas que nadie más habría pensado, pero que en sus manos funciona con una inevitabilidad que hace que parezca obvia en retrospectiva. Aurelio está construyendo algo nuevo. Una pequeña estructura adicional al costado de la cabaña, que Carmen quiere usar como espacio para guardar las herramientas del jardín, pero que Aurelio, con la terquedad afectuosa que tiene para estas cosas, está construyendo más bonita de lo que una bodega para herramientas necesita ser, porque para él no es una bodega, es parte de la cabaña. Y todo lo que es parte de la cabaña merece su mejor trabajo. Rodrigo visita. La hija que mandó el mensaje de texto visita ahora también. La primera vez fue difícil, fue tensa, fue necesaria. Y fue el principio de algo. Los otros dos hijos siguen en silencio. Aurelio y Carmen viven con eso. No en resignación, en aceptación, que son cosas completamente distintas. Esperanza sigue apareciendo los sábados, a veces con su machete, a veces solo con su presencia y sus historias. Siempre bienvenida. Los visitantes siguen llegando. Carmen los recibe en el jardín. Aurelio les muestra lo que ha construido con el orgullo tranquilo de quien sabe el valor de su trabajo. El café siempre está. Y cada mañana, antes de que salga el sol, Aurelio Mendoza camina por el sendero de piedras que rodea la cabaña, con su taza de café en la mano, oyendo los pájaros que su esposa llama por nombre, viendo las flores que ella ha cultivado con amor, sintiendo el aire frío de la montaña en la cara. Y eso es suficiente, más que suficiente. Todo lo que necesitaba ya lo tenía. Solo necesitó perder todo lo demás para verlo. ¿Cuántas veces en tu vida te han dicho que estás terminado? ¿Cuántas veces la circunstancia te ha puesto frente a algo que parecía imposible de superar? ¿Cuántas veces has mirado un techo roto, una vida rota, un corazón roto y te has preguntado si quedaba algo de lo que construir? Don Aurelio y doña Carmen te están respondiendo esa pregunta desde una mesa de madera afuera de una cabaña en la sierra, con el olor del café y del jardín de Carmen mezclándose en el aire de la tarde. La respuesta es sí. Siempre hay de qué construir. Siempre. No porque la vida sea justa, no porque el esfuerzo garantice resultados, sino porque tú llevas en ti una capacidad de creación que el abandono no puede tocar, que la pérdida no puede confiscar, que los años no pueden agotar si te niegas a dejar que lo hagan. Esa capacidad es la que convirtió una ruina en un paraíso. Y también es la tuya. Si esta historia te llegó de alguna manera, si algo en lo que escuchaste hoy te tocó un lugar que tal vez no esperabas que te tocara, te invito a quedarte un momento con eso, antes de seguir con lo que sigue después, no porque lo que sigue no importe, sino porque los momentos en que algo nos mueve merecen un segundo de atención real.
Y si quieres compartir lo que pensaste, lo que sentiste, lo que esta historia te recordó de tu propia vida, el espacio de los comentarios está ahí, no como una obligación, como una conversación que vale la pena tener. Esta clase de historias llega más lejos cuando más personas la encuentran. Si crees que alguien en tu vida necesita escucharla hoy, ya sabes qué hacer. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, considera quedarte. Aquí siempre hay café, siempre hay lugar en la mesa, y las historias que contamos siempre merecen el tiempo que les das. Como dijo Carmen esa primera mañana en la cabaña rota, cuando todo estaba por hacerse y nada estaba garantizado, el techo primero, lo demás ya viene.